y aprovecho para presentarles al maestro en ingeniería, Gilberto Montiel. ¿Estás por ahí, Gilberto? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Bienvenidos. un momento para... ¿quieres ir proyectando tu pantalla? Y Sí, ahorita te digo si podemos verla. Ujú. Ya la estamos viendo. Y antes de comenzar, dejen doy una reseña del maestro. El maestro Gilberto Montiel Ortiz es ingeniero senior aquí en Soil Solution. Es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional y obtuvo el grado de maestría en ingeniería civil enfocada en geotecnia en la sección de estudios de posgrado e investigación Unidad Zacatenco del IPN. Cuenta con amplia experiencia en el diseño de edificación vertical y diseño geotécnico, colaborando con empresas como TISA, Ingeniería y Construcciones EICA. Ha colaborado en la revisión de cimentaciones de distintas edificaciones de la Ciudad de México destinados al uso habitacional. Además, colaboró en la gestión de la información geotécnica destinada al diseño del tramo 4 del Tren Maya. Y sin más por el momento, te cedo los micrófonos. ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Es un placer que compartan un poco de su tiempo para ver este webinar enfocado a recimentaciones usando pilotes helicoidales. Y bueno, como tal el título se llama Recimentaciones inteligentes y cómo usar pilotes helicoidales en estructuras existentes. Primero quiero comenzar por qué recimentación inteligente. En este caso, es porque tenemos la capacidad de estimar la capacidad de carga en tiempo real durante la instalación. Es una instalación que se hace rápida y sin residuos y la instalación se puede ejecutar en espacios reducidos. Por esta razón es que se llama inteligente. Posteriormente quiero comentarles que en Soil Solution tenemos nuestra subdivisión de IOPIR, nuestra subdivisión de Helical. En este caso en Helical estamos celebrando que nuestra planta acaba de inaugurarse, donde están fabricando actualmente ya los pilotes helicoidales listos para dar soporte a diversas estructuras. Respecto a los temas que vamos a abordar el día de hoy, son seis. El primero es cuándo es necesario recimentar una estructura. El segundo, qué es un pilote helicoidal. El tercero es cómo se instala. Posteriormente, la resistencia de un pilote helicoidal, cómo es que se calcula de manera general, geotécnicamente hablando. Y vamos a ver un tema de un accesorio muy, muy interesante, que son los underpinning brackets que se usan para recimentar mediante pilotes helicoidales. Y vamos a ver unos casos de éxito muy breves. Vamos a dar comienzo con cuándo es necesario recimentar una estructura. Como tal, vamos a abordar ahorita unos criterios que nos pueden formar y dar una idea de qué está sucediendo en una estructura. Pero antes de identificar qué está pasando para no dejarnos llevar por lo que vemos en los acabados, primero tenemos que hacer un reconocimiento observacional. ¿Esto para qué? Para saber cómo es que está estructurada una estructura, ya sea mediante planos estructurales o, como comento, de manera observacional. A veces es eh, muy visible el identificar si una casa está compuesta por muros de mampostería, que son muros de carga, si está hecha por marcos de concreto, por marcos de acero. Tenemos que identificar si un muro es un muro divisorio. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como bien lo comento, observacionalmente. Si no obtenemos una buena visibilidad, se pueden hacer ejecución de calas en sitio. Y por último, la que para mí es mucho más fiable es teniendo el proyecto estructural, es decir, los planos estructurales como tal, la edificación que estamos analizando. Y en función de esto ya establecido, vamos a tratar de identificar si en la edificación hay asentamientos diferenciales, eh, como en el caso
de que tengamos ya realmente una medición topográfica en puntos de control donde sí se tenga certeza de estos asentamientos diferenciales, que tengamos grietas activas, que tengamos pérdida de contacto en el caso de muros de carga, que haya grietas entre las piezas de mampostería, que tengamos grietas en vigas por sobreesfuerzo de estos asentamientos diferenciales. Y eso se puede traducir muchas veces en puertas que nos cierran, en inclinaciones o en bajadas de agua pluvial que ya no se va el agua. Todo esto lo podemos llegar a identificar en el lugar. También podemos llegar a evidenciar desplomes de la estructura muy evidentes o inclusive un asentamiento general excesivo, ¿no? Y si se tiene conocimiento de que se analizó mal, por ejemplo, un análisis de asentamiento, y sabemos que se está asentando ya de manera consistente, podemos proyectar ese asentamiento y saber que aún no se ha estabilizado ese asentamiento. Todo eso podemos nosotros intuir en función de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos en ingeniería, o simplemente si sabemos que una estructura con la cimentación actual no cumple el hecho de que se quiera hacer una ampliación de niveles, es donde podemos plantear el usar una recimentación. Si sabemos que al momento actual las zapatas no cumplen, si metemos 2 niveles más, pues bueno, sería ver si se puede recimentar, ¿no? Ahora, un punto muy importante que aquí quiero aclarar es que no porque yo, Gilberto, ya dije que esa estructura necesita recimentarse por tal y tal motivo, eso no es válido. Realmente lo ideal es acudir a las instancias adecuadas, de acuerdo a su localidad, y preguntar por los corresponsables de seguridad estructural para que se emitan los peritajes o se realicen los peritajes adecuados para que se emita un informe que no esté basado solo en tu opinión, sino en personas que están muy enfocadas en hacer este tipo de análisis y de recomendaciones. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver los siguientes casos. Aquí tenemos un caso muy típico, creo que muchos hemos visto este edificio que de hecho está en el Estado de México. Aquí lo que sucedió es que el suelo tiene una baja capacidad de carga respecto a la que generaba esta excentricidad de masa en la edificación. Esto aquí llevó a que el edificio comenzó a inclinarse de un lado, pero de cierta manera no se evidencia un daño estructural en la edificación. Aquí es donde podríamos nosotros observar en un peritaje estructural que a lo mejor recomiendan una recimentación para tratar de estabilizar, más tomar otras medidas, a lo mejor redistribución de peso, y de esa manera mitigar el desplome que tiene la estructura. Sin embargo, en el lado derecho tenemos un caso un tanto distinto. Si a mí me preguntan, yo les podría mencionar que en esta losa de cimentación, la cual quizá tiene un buen peralte, pero tiene una pérdida de contacto con el suelo, lo que llevó a un asentamiento diferencial. Y ciertamente la losa no tiene la rigidez suficiente para absorber esa cortante tan grande y comienza a haber un desplazamiento en todo este cubo de muros. Sin embargo, a mi experiencia, eh, parece que ni siquiera es una estructura interiormente reforzada, parece ser una estructura que carece de castillos, y lo que le pasó es que se comenzó a despegar todo el blog, ¿no? En este caso, pues el peritaje tendrá que evaluar si realmente una recimentación puede ser válida, o en el caso de que ya se requiera más bien una demolición, ¿no? En ese caso, tenemos que dejarlo las conclusiones finales a las instancias correspondientes. Sin embargo, pues bueno, nos podemos ir formando de un criterio para tratar de ir llevando hacia una revisión de este tipo cualquier estructura que presente cualquier tipo de problema. Ahora, otro caso común que nos ha tocado ver en informes de mecánica de suelos es que hay edificaciones que presentan agrietamiento y un diferencial, y es porque en la zona donde se hizo el sondeo era bastante resistente, pero en la zona donde se está asentando tenía un cambio muy radical de propiedades mecánicas. En ese caso, pues obviamente va a haber asentamientos diferenciales marcados, y es un caso en donde si no hay daños fuertes a las estructuras, aún se puede hacer algo, ¿no? Se puede recimentar la estructura. También nos ha tocado ver casos en el que la presión de las zapatas o las zapatas emanan iguales en un proyecto y realmente tienen cargas diferentes, ¿no? Entonces necesitarían huellas diferentes, y al no diseñar de manera individual
cada zapata de manera independiente, pues van a tener asentamientos diferenciales fuertes. En este caso, pues es donde, si está ocurriendo, podemos llegar a ver esfuerzos en vigas, agrietamientos, y es donde una recimentación puede aplicar de manera adecuada. De manera general, ya vimos cuándo es necesario recimentar una estructura. Eh, Creo que puede haber muchos casos. Un caso que también me gustaría mencionar es que no hay que confundir las grietas de asentamiento diferencial con las grietas que pueden ocurrir en muros de mampostería, por ejemplo, ya por cortante sísmica, ¿no? Que son las famosas diagonales que pueden aparecer en X en los muros, ¿no? Entonces, por eso es las instancias, repito, lo hago mucho énfasis para que quede muy claro, las instancias serán las que oficiales de como tal de preservación estructural nos indicarán cuál es la solución y medidas correctas a tomar. Ahora, ya vimos cuándo es necesario recimentar una estructura de manera general. Ahora vamos a ver qué es un pilote helicoidal. Ya hemos tenido algunas entregas de webinars donde lo hemos mencionado y lo vamos a mencionar de nuevo para las personas para los cuales esto es nuevo. Realmente es algo no muy conocido en el gremio de la geotecnia, los pilotes helicoidales, y vamos a ver hoy de nuevo, el día de hoy, qué es. De manera general, son secciones tubulares, son tubos que pues ciertamente son largos y constan de tres partes principales. Eh, la parte inicial es donde se encuentran las hélices. Es un tubo, es una barra, es una barra tubular, o sea, es hueca. Este tubo hueco posee unas hélices a determinado espacio, de manera que las hélices son las que van a dar el soporte o la capacidad de carga geotécnica. Adicionalmente a estas hélices se van a instalar extensiones lisas, son estas que vemos aquí en el láser con el que estoy apuntando. Esta lo que nos van a proporcionar es dar longitud de desarrollo, o sea, o llevar a profundidad las hélices que son las que van a dar la capacidad de carga. Y por último vamos a tener los accesorios que se colocan en la parte superior del pilote, que pueden ser que se llama cap de terminación. Este cap puede ser embebido en concreto armado para que funcione o transmita cargas hacia el pilote, o puede ser perforado para que posteriormente sea atornillado a piezas de acero y funcione de igual manera con transmisión de cargas. El segundo accesorio que tenemos es el que vamos a ver el día de hoy, es la estrella de este webinar, son los underpinning brackets, que tienen aquí una forma que quizá no se puede visualizar tan bien como es, más adelante la vamos a ver, pero lo que hace esto es que es como una ménsula que va a atrapar la cimentación y lo que va a hacer es calzarla para que una zapata, una losa, ahora transmita carga hacia el pilote helicoidal. Y por último, tenemos este accesorio, que es un T-back de reacción, así se le conoce, que es para cuando funciona como anclaje. Aquí se coloca en la parte final del pilote. Esta placa se reacciona con un gato y se hace el tesado de la barra roscada y queda el sistema como un pilote o un anclaje, mejor dicho, activo. También puede funcionar como pasivo, simplemente no se hace el tesado, pero son los tres accesorios que de manera general pueden tener los pilotes helicoidales. Ahora, se preguntarán de qué tamaño son, qué largo tienen. Bueno, vamos a ver primero las hélices. Estas hélices se miden por diámetro a paños exteriores. Estos diámetros comúnmente en la industria los van a ver de 8, 10, 12, 14 y 16 pulgadas. Y los ejes tubulares que ven aquí los vamos a encontrar en estas medidas: 2 pulgadas 3 octavos, 3 pulgadas y media, 4 pulgadas y media y hasta 12 pulgadas 3 cuartos. Actualmente en la fábrica que se acaba de inaugurar aquí en México, vamos a manejar, o de manera actual se están manejando 3 dimensiones de manera comercial, que son los que están indicados en las medidas subrayadas color verde, que serían 2 pulgadas 7 octavos, 3 pulgadas y media y 4 pulgadas y media. Y las longitudes de los tubos las vamos a tener en longitudes de 5 pies, 7 pies y 10 pies. Y en función de las características del proyecto podemos poner a lo mejor 2 tubos de hélices para que sean 6 hélices,
y si se requieren que las hélices estén desplantadas, un ejemplo, a 15 metros de profundidad, pues habrá que meter las extensiones necesarias para llevar la primera hélice hasta 15 metros de profundidad. Y ya depende del proyecto, pues usará el cap de terminación o el underpinning bracket. Ahora, ¿qué propiedades tienen adicionales a la geometría que acabo de describir? En general, pues como es acero, pues tiene el problema de la resistencia a la corrosión. Em, depende de dónde sean instalados, pero si no es en ambientes corrosivos, de manera general pueden llegar a durar más de 50 años instalados gracias a que tienen un recubrimiento por galvanizado que tiene un espesor de 4 a 6 micras, que es mucho mayor al estándar, que el requerimiento estándar mínimo es de 3 micras de acuerdo a la ASTM A123, que es un baño de galvanizado, y este galvanizado, pues bueno, va a darle esta resistencia ante la corrosión por mucho tiempo. Sin embargo, si estamos de hecho lo estábamos viendo para unos proyectos que nos están llegando, que son cerca o básicamente en el mar, esto se puede ver afectado y se tiene que analizar, ¿no? Inclusive se puede tener que diseñar ya contando áreas de sacrificio a largo plazo. Pero esto ya, como repito, es algo individual de cada proyecto, pero en general para el proyecto típico podemos tener de 50 a 80 años de duración por el puro galvanizado, sin usar áreas de sacrificio. Respecto a las propiedades del acero, realmente es el acero de más alta resistencia de la industria y no es porque ciertamente sea un capricho, realmente es algo necesario por la manera en la que se instalan, porque al no tener al no realizar nosotros prebarrenamientos o excavaciones, sino que se instala directamente en el terreno, vamos a tener el tema de que el acero que se requiere para instalarlo es de 80 kSI o grado 80, que es algo así como 552 megapascales como límite elástico. Recuerden, el límite elástico pues es un límite en donde toda carga que se inserte o se quite no va a provocar deformaciones eh, que sean ya definitivas, ¿no? O permanentes. Respecto a las conexiones, como pueden ver, eso es para el cuerpo de acero general de la sección que sería esta zona. Y para el tema de las conexiones, los pines machos y hembras, como bien tienen perforaciones, pues pierden cierta área de acero. Para ellos se está considerando una resistencia de acero de 107 kSI o grado 107, que estos tienen todavía un acero de mucha más alta resistencia que llega a los 738 megapascales de límite elástico. En este caso, estas piezas son realizadas en torno mediante un proceso en el cual un bloque de acero es desgastado hasta adquirir esta forma. Esta forma que ven hasta aquí, hasta acá, es adquirida de un bloque de acero. Y posteriormente, ¿qué hacemos? Nosotros los tubos como tal salen en caliente, ya hechos los tubos, y lo que hacemos es que por soldadura de fricción, ¿qué es este proceso? Es que el tubo se queda fijo en un extremo y del otro extremo se coloca el pin macho, por ejemplo, y comienza a rotar a altas revoluciones por minuto hasta que entra al rojo incandescente, rojo vivo, y se detiene de manera repentina y se genera una fusión del material o una soldadura sin usar realmente soldadura. Es una soldadura en caliente, pero usando el propio material, y esto es lo que se le llama soldadura por fricción. Y de esta manera es como hacemos que los pilotes helicoidales sean una sola pieza continua. Simplemente el pin pues tiene una resistencia todavía mayor. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo queda esa soldadura por fricción. Realmente si hacemos un corte en la sección del tubo, pues se ve que es una pieza única. Esta ceja que se ve aquí también se forma del otro lado, nada más que mediante torno, esta ceja se pule, se desbasta hasta quedar una pieza lisa que se vea agradable a la vista. Sin embargo, el lado que queda por dentro, pues bueno, por el espacio reducido, pues ya no vale la pena realmente intentar hacer que quede bonita, ¿no? Pero es la prueba de que fue unida mediante una soldadura por fricción. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el pin macho ingresa al pin hembra y se sujeta o se fija mediante pernos estructurales, que no es más que un tornillo y una tuerca que, pues bueno, se
se torquean a un torque específico para que pues no se vayan a soltar, queden bien sujetos uno de otro o haya fijación. Ahora, creo que de esta manera ya quedó claro qué es un piloto helicoidal. Con unos videos que vamos a ver más adelante vamos a ver cómo se instala y quizá ahí podamos observar las partes y cómo es que se puede instalar este tipo de piloto. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una breve pausa y pues quiero recordarles que la velocidad de instalación de este tipo de pilotes es de 28 metros lineales por cada hora, sin necesidad de prebarrenar, se atornillan directamente al suelo, tienen una alta capacidad de carga, que son modulares, como ya les mencioné, se fabrican y se hacen a la medida de lo que uno requiere y que son sustentables desde el punto de vista que no tenemos que usar concreto y que al final el acero es algo que se puede reutilizar. Vamos a ver un video de cómo se instala un piloto helicoidal como anclaje. En este caso, pues bueno, sería un anclaje helicoidal en un suelo fino. Hay un poco de caídos por la pérdida de humedad, pero se ingresa hasta la distancia requerida y una vez que se llega a la distancia requerida de diseño, se instala el accesorio de T-back de reacción, que es una barra roscada. En este caso, en el proyecto se decidió usar una viga acanalada, o puede ser también una viga IR, para dar soporte horizontal, y se colocan las placas de reacción. Ya aquí en el video ya se tesaron y nada más se ve la tuerca de fijación ante el tesado. En este caso, ahora podemos ver la instalación como un piloto helicoidal. Aquí podemos, dependiendo del torque necesario, de las hélices y de la capacidad que requerimos, podemos utilizar un Bobcat incluso, que es de los más pequeños. Y aquí lo importante es que se mide el torque de instalación. Este torque se va a correlacionar a la capacidad de carga que tiene el sistema. Por eso es que es una cimentación inteligente, porque podemos hacer esa medición en tiempo real y a partir de ahí saber si hemos alcanzado la capacidad de carga deseada en el terreno. En un momento voy a activar otra vez el puntero láser. Ahora, ya vimos cómo se instala. Realmente para instalarlo no requerimos más que una máquina que dé o suministre potencia hidráulica. Necesitamos el, el motor de instalación, que es un Prodig, así se le conoce, y requerimos el torquímetro, que es el que mide el torque de instalación, y el pilote. O sea, no se requiere realmente un equipo tan sofisticado. Ahora, ya vimos cómo se instala, ahora vamos a ver cómo se calcula su capacidad geotécnica. En este caso, pues bueno, hay que obviamente calcular la capacidad estructural, la capacidad geotécnica. En el caso de la capacidad estructural, pues ya los fabricantes nos van a dar resistencias como índices de compresión, índices de tensión, tensión máxima, también momentos máximos resistentes. Y en función de eso, pues bueno, ya con la interacción que hay en el suelo, pues nos tocará a nosotros calcular qué momentos se están desempeñando, qué cargas, y pues compararlo de esa manera estructuralmente. Respecto a la parte geotécnica, hay dos manuales en específico que a mí me han resultado muy útiles y que están de uso gratuito en Internet, que es el Helical Pile Foundation Design Guide de Deep Foundation Institute. Este manual pues tiene muchos datos de cómo calcular la capacidad geotécnica de los pilotes helicoidales, y hay uno que también me agrada bastante, que es del fabricante de pilotes helicoidales Chens, el Technical Design Manual, quinta edición. Es bastante, inclusive trae bastantes aplicaciones, bastantes ejercicios que pueden resultar útiles. Y respecto a los manuales que hay que tratar nosotros de ajustarlos, es, por ejemplo, el CFE, el capítulo de cimentaciones, pues podemos tratar de ajustarlo a pilotes funcionando por punta, que es lo que realmente es un pilote helicoidal, es un pilote trabajando por punta. Entonces hay que tratar de homologar
las regulaciones pues mexicanas a esto, que puede ser CFE y también puede ser el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Pero como tal no van a encontrar aún en las normas pues nacionales que se hable específicamente de los pilotes helicoidales. Inclusive se podría llegar a tomar como cimentaciones especiales, pero aquí será el criterio de cada quien pues tratar de llevarlos o justificarlos adecuadamente en sus diseños. Ahora, hay dos maneras de calcular la capacidad de carga. Voy a tratar de no ser tan numérico en este caso. Eh, Se puede analizar mediante métodos analíticos, como en este caso, o puede ser también mediante métodos numéricos, ¿no? Ya más avanzados, ¿no? Pero en este caso vamos a ver analíticos y vamos a ver de qué nos hablan los manuales anteriores y nos hablan de dos casos. Nos hablan que hay un primer caso en donde el espaciamiento entre hélices es menor a 3 veces el diámetro de la hélice inferior. O sea, es decir, que el espacio que hay entre esta hélice y esta hélice es menor a 3 veces el diámetro de esta hélice. De esa manera, hay que considerar el método de modelo de corte cilíndrico, que nos habla que cuando se genera una carga, se va a generar un bulbo de suelo, una proyección entre hélices, que va a ser como una pila de suelo. Y va a haber una reacción en la punta y una resistencia por fuste lateral suelo-suelo. En este caso, por eso es que en esta ecuación vamos a ver pi por d por l, donde básicamente esto pues viene describiendo el área de contacto de este fuste. Y bueno, aquí pues pueden ver que es un área más o menos cónica. Sin embargo, aquí pues vamos a usar un área promedio de estos diámetros en donde pues tengamos más bien un cilindro homogéneo, y vamos a multiplicarlo. En este caso, digo, esta ecuación está descrita para una condición pues drenada. Si nosotros tenemos un suelo donde pues haya un cementante, pues bueno, pues ya utilizaremos la parte de la cohesión por esa área, pues bueno, nos dará una capacidad. En este caso no vamos a efectuar reducciones de contacto porque el contacto es suelo-suelo. Ahora, la otra parte de la resistencia del fuste va a ser la parte, en este caso, correspondiente a la fricción, que va a ser el coeficiente de tierras en reposo por el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción. Y esta resistencia por el fuste, pues bueno, vamos a tener ya la componente friccionante. Esta parte de la ecuación, pues es correspondiente al fuste, pero también tenemos una punta que va a reaccionar como un pilote de punta ante la acción o la carga que se está efectuando. En este caso vamos a multiplicar el área de esta última hélice y de igual manera vamos a multiplicarla por la parte cementada, o sería la cohesión, y por la parte friccionante. En este caso, al ser un piloto trabajando por punta, se van a usar factores de capacidad de carga, como le es el factor NC y NQ, dependientes del ángulo de fricción. Ahora, si nosotros vamos a analizar condiciones no drenadas, pues tendríamos que utilizar únicamente o eliminar las partes friccionantes y utilizar, en vez de la cohesión, utilizar la resistencia al corte, que sería SU proveniente de pruebas triaxiales o de correlaciones correspondientes. Y en el caso de que tengamos arenas, sería una condición puramente friccionante, eliminaríamos la parte de la cohesión de esta ecuación. Ahora, repito, esta ecuación está aplicada a, como se mencionó, a hélices donde su espaciamiento es menor a 3 veces la hélice inferior. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, por otro lado, tenemos más o igual de 3 diámetros inmediatos? Eh, Aquí cambia la situación. Los manuales recomiendan que ya podemos hacer uso de la capacidad de carga individual de cada una de las hélices. En este caso calcularíamos cada una, el área de cada una, y aplicaría lo mismo, ¿no? Si está en una condición drenada y tenemos data de que hay cohesión y hay ángulo de fricción, pues bueno, se aplicaría puramente la ecuación y al final se sumarían cada una de las resistencias de las hélices.
Y de igual manera, si es una resistencia no drenada, pues se eliminaría la parte de la fricción y la cohesión pasa a tomar parte de ser la resistencia al corte o SU. Respecto a qué obtenemos aquí, aquí estaríamos obteniendo Q, que sería Q última, no le hemos afectado por ningún factor de seguridad o un factor de resistencia. Tendríamos que usar o adecuarlo de acuerdo a las normas aplicables. Por ejemplo, Ciudad de México nos dice que pilotes trabajando eh, por punta, pues tienen un factor de reducción de tanto, ya sea si está en suelo cohesivo, friccionante, eso va a cambiar, entonces hay que ajustar la manera de que esto aplique a ellos, ¿no? Aquí serían pilotes por punta, entonces habría que a homologarlo a las normas para que sea justificable en las memorias de cálculo. Igual lo mismo para CFE, ¿no? Ahora se preguntarán qué pasa con la resistencia por fuste de los pilotes del tubo, o sea, qué pasa con el tubo. Sí se puede utilizar esta resistencia por fuste y calcularse por medios convencionales, pero se darán cuenta que si lo hacen, las resistencias son muy bajas, no aportan mucho realmente. O sea, por ejemplo, en una arcilla de 15 golpes podría tener un sistema con 4 hélices una capacidad de carga de 30 toneladas y la resistencia por fuste es de una. O sea, realmente no ayuda mucho porque pues tienen un diámetro pues relativamente pequeños. Ahora, ya vimos qué es la capacidad de carga última. Ahora, ¿nos sirve esta capacidad de carga última? ¿Por qué? Porque en función de ella podemos calcular el torque de instalación. Esta ecuación que ven aquí, T es igual a Q sobre K sub T. Esta T significa torque de instalación. Q es la capacidad de carga que nosotros calculamos y K sub T es el factor de torque. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es que en función de la capacidad de carga que obtuvimos, tenemos que compararla contra el torque que puede resistir la sección. Pero para saber eso, pues es como un juego el que tenemos que hacer, ahí es donde involucra un poco el tantear qué sección puedes utilizar. Y en función de eso, nosotros vamos a saber si nuestra sección usada, nuestro número de hélices es adecuado. Ahora, ¿qué nos hace falta para calcular el torque de instalación? Pues es tener este K sub T. Eh, Aquí quiero detenerme un poco y quiero enseñarles por qué es importante que nosotros conozcamos el torque de instalación al momento. Este torquímetro se instala antes del pilote y entre el motor que pues genera torque y vamos obteniendo lecturas en tiempo real de este torque con la profundidad. De tal manera que si ya sabemos que un ejemplo aquí como esta gráfica que llega a 25 metros de profundidad y tuvo un torque de tal valor, podemos ya saber qué capacidad de carga alcanzamos. Pero recuerden, esta capacidad de carga es la última. Si nosotros sacamos una capacidad de carga de diseño con un factor de seguridad de 2, hay que hacer los ajustes necesarios para saber que nuestra capacidad de carga última cumple con la capacidad de carga admisible. Eso hay que separarlo, ¿no? O sea, el torque de instalación va ligado con la carga última y no con la admisible. Entonces, ojo ahí. Ahora, ¿de dónde sale este K sub T? Este K sub T sale pues de varios pues estudios que han hecho los especialistas en pilotos helicoidales, como Chens, en este caso, han dado este tipo de gráficas en donde en función de secciones rectangulares y secciones circulares, sí, circulares, han dado distintos torques de instalación en función de los diámetros. Entonces, en el eje X vamos a ver el diámetro de las secciones tubulares y en el eje Y vamos a ver este factor de torque de instalación. Este factor de torque de instalación tiene unidades de pies a la inversa. Entonces, pues bueno, cuando nosotros dividamos la carga, obtengamos la carga la tenemos que usar en libras. Entonces, de manera que el torque de instalación termina siendo en unidades de libras por pie, en unidades de torque. Y de esa manera, por ejemplo, tenemos una sección tubular de 3 pulgadas, la proyectamos hasta topar con la sección circular en este caso que vamos a utilizar, nosotros usamos secciones circulares, topamos y proyectamos hacia el eje Y
y vamos a usar el torque de instalación que nos esté, el factor de torque de instalación que nos esté resultando. Entonces tenemos por ejemplo, una carga última de 20,000 libras y la dividimos entre 7. Ese será el torque de instalación que vamos a tener para esa capacidad de carga. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa, a ese torque de instalación en sitio para asegurar que estamos llegando a esa capacidad de carga. Y esta Q a lo mejor es de 20,000 libras, pero yo necesito para el proyecto 10,000. Nada más que, pues, obviamente la Q admisible a lo mejor lleva un factor de seguridad de 2. Espero esta parte se haya entendido. Pero al final, este torque de instalación tiene que ser obviamente menor a la resistencia por torque de la sección que estamos utilizando. Ese torque resistente que tiene la sección nos lo va a brindar el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces, el único que hay que cuidar, este K sub T sale de esta gráfica, el torque de instalación sale de los platos que tú estás metiendo y del suelo, al final de lo que te brinda el suelo, y tú solo tienes que comparar que este torque de instalación sea menor al torque resistente de tu sección que estás proponiendo. Aquí, ¿qué influye? Te das cuenta que entre más grande es una sección, tiene factores de torque de instalación menores. Entonces, realmente se está dividiendo por un número más pequeño con secciones más grandes la capacidad de carga. ¿A qué nos lleva? A torques de instalación más grandes. Pero también entre secciones más grandes, torques resistentes más grandes. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar básicamente en el diseño, en la instalación. Ahorita ya no vamos a entrar a capacidad de carga lateral, pero bueno, esto es lo primero con lo que tienes tú que diseñar los pilotes, saber que cumple la capacidad de carga y que no lo vas a romper por torsión al instalarlo. Ya una vez que cumpliste esas dos, pues ya puedes pasar a revisar la deflexión lateral, la capacidad de carga lateral, revisar la tensión, que normalmente la tensión es la misma que la capacidad de carga a compresión, y en general eso es el diseño. Ya lo demás pues es ya diseño fino, ¿no? Cuántos vas a meter, a qué espaciamiento y así. Pero en general esto es el diseño. Ya sabemos qué resistencia puede alcanzar un piloto helicoidal y en general hay algo muy importante que aquí no les mencioné, pero los pilotes helicoidales solo funcionan en suelos. No funcionan o no se pueden instalar en roca, no se puede, se romperían y se pueden instalar en máximo en suelos que tengan 50 golpes francos. O sea, si tú tienes en un estudio de mecánica de suelos 60 golpes en SPT, que en general, o sea, en general, las normas de SPT te permiten medir hasta 50 o se provoca un rechazo, ¿no? En el caso de que tengas rechazos como tal de SPT o que tú por alguna razón cuentes más golpes, no sería aplicable el sistema porque serían suelos muy rígidos en los que no podría penetrar mediante atornillamiento el pilote. Máximo es un suelo de 50 golpes francos. Y mínimo, pues lo ideal es que, por ejemplo, en arenas pues tengas mínimo 20 golpes, en arcillas pues ya con 15 golpes pues puedes plantear desplantarte sobre ellas, pero sí el máximo es 50 golpes para cualquier tipo de suelo. Y máximo el suelo puede tener un contenido de gravas del 25%, no más, porque si no puede provocar atascamiento de las hélices y por supuesto que tampoco puede haber suelos con boleos, es decir, fragmentos de roca que no pasen por las mallas de cribado de granulometría ASTM común. Si no se tienen esas condiciones, se puede insertar en arcillas, en cualquier tipo de arena limosa, arena arcillosa, arenas limpias, en eso no hay ningún problema. Ahora, vamos a ver. Ya vimos que es la resistencia de un piloto helicoidal, en donde lo podemos aplicar de manera general. Les digo, eso fue más hablado. Y vamos a ver ahora qué son los underpinning brackets. Los underpinning brackets son este accesorio que vemos pues, en pantalla. Es un poco complicado de ver, yo por eso hice estos acercamientos en ellos. Como tal, aquí pueden ver que es una carcasa tubular que gira libremente sobre el tubo principal. Aquí lo que se hace es que se coloca primero esta carcasa que pueden ver aquí metálica, que viene con este tubo, y esta pieza es la que va a calzar la estructura, y posteriormente se coloca un vástago, que es esta sección eh, cuadrada que se inserta en el tubo, y pues tiene unos vástagos tipo barra roscada, en donde va a alcanzar
a la ménsula y mediante apriete se puede calzar la estructura. O en otro caso, hay otro caso en el que nosotros podemos poner un tubo adicional aquí o una barra adicional y podemos colocar un gato encima de tal manera que podemos dar reacción para levantar la estructura, como es en esta imagen. Aquí tenemos la ménsula, tenemos el primer vástago que va insertado en el tubo, tenemos un vástago roscado mucho más largo y tenemos este segundo vástago que es el que va a hacer la reacción contra este de aquí. Va a levantarse toda la ménsula completa y ya con estas tuercas simplemente se ajustan para que ya quede sujetada la estructura. Estos pernos son de super alta resistencia, tienen cerca de 800 megapascales de resistencia y de manera general eso es un underpinning bracket. El underpinning bracket traté de, o sea, de no traducirlo porque si no sería como bracket de apuntalamiento, pero realmente es como lo van a encontrar con los fabricantes, pero a mí no me gustaría decir apuntalamiento, porque apuntalamiento significaría que es como algo provisional y no lo es. Pero bueno, así es como lo van a encontrar en la industria. Y si ven aquí estas perforaciones que ustedes pueden ver aquí, sirven en la ménsula para poder fijarlo a elementos de concreto. En este caso aquí se preparó una trave metálica donde se hizo soldadura de la ménsula y esta fue la que sí se atornilló a la parte de concreto, pero podría atornillarse directamente al concreto. Ahora en este video voy a mostrarles más o menos el funcionamiento, los pasos bueno, no más o menos, ¿no? Voy a describirles el funcionamiento, pero voy a describirlo de manera breve para que no se, no se sature, ¿no? Este video con tanta explicación. En este video podemos observar cómo se hacen primero mediciones topográficas para medir el desnivel, se corrobora cuál es el desnivel, dónde se necesitan los pilotes, se marcan los pilotes donde se van a ejecutar, se hacen los trabajos para exponer la cimentación. Una vez expuesta la cimentación, se hacen trabajos para que el contacto entre la ménsula y la cimentación sea uniforme. En este caso, pues se hace ese mejoramiento, se desbastan los pedazos de concreto que están, pues, resultados de los colados y se deja de manera que quede una ménsula bien ajustada. Se instala el pilote helicoidal, como pueden ver ahí se está atornillando. Para esto, pues nosotros, depende del diseño, podemos meter varias secciones. Aquí se está metiendo una extensión lisa adicional para llegar a la profundidad deseada. Y una vez que se ha llegado a la profundidad deseada, procedemos a cortar el tubo. Ya que se cortó el tubo, se coloca el accesorio de la ménsula. La ménsula se mete al revés y ya que está dentro, se gira para que quede en su posición de trabajo. Y como pueden ver, se metieron unos vástagos largos porque se va a recalzar la estructura. Se mete el primer vástago, que es esta primera barra horizontal, que pueden ver ahí. Y se coloca la segunda barra horizontal, que es para dar reacción a la estructura y comenzar a elevarla. Se colocan los gatos, esto se puede hacer en conjunto, obviamente esto tiene que ser coordinado con, todo, con todo el personal. Obviamente esto no se puede hacer en todas las estructuras, hay unas donde no se puede, otras donde se puede, esto ya se valora en función del nivel de carga y puntos de apoyo, al punto en el que puede llegar a resolverse problemas de fisuración, problemas de puertas que no cierran, inclinaciones excesivas. Y una vez que se llevó a la altura necesaria, se ajustan las tuercas para ya dejarlo en esa posición. Espero este video haya sido muy explicativo. Y ahora les voy a presentar unos casos de éxito respecto a unos proyectos emblemáticos, al menos que tenemos aquí en México. Respecto a este que podemos ver aquí, ahora que se hizo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, hubo algunas edificaciones cercanas para trabajadores de la zona. En este caso fue una torre de control de la SCT, en donde se estaba planeando añadir niveles.
Aquí se conocía que la losa de cimentación ya había tenido un asentamiento algo excesivo, ya había tenido cerca de los 15 centímetros y sabían que al ejecutar más niveles pues iban a tener un asentamiento mayor. Sin embargo, se tenía conocimiento de que, de que a 7 metros se tenía un estrato de arcilla ya mucho más resistente y fue la que se usó para poder recimentar esa estructura y se pudieran hacer las ampliaciones pertinentes. En este caso nosotros, como tal, digo, para que dejemos claro los alcances, nosotros no decimos dónde colocarlos. Aquí trabajamos muy de la mano con ingenieros estructurales donde ellos evalúan los puntos críticos donde se deben de colocar. Nosotros simplemente lo que aseguramos es que te dé que te dé cierta capacidad de carga en donde nosotros te digamos. O sea, es decir, nosotros aseguramos que estos pilotes dieran alrededor de 20 toneladas por pilote, ¿no? Y se va a sentar, un ejemplo, 5 centímetros. Eso es lo que nosotros aseguramos. Ya el funcionamiento como tal, ya estructural en conjunto, es lo que tiene que evaluar el estructurista y validarlo. Aquí se utilizaron 68 anclajes de 3 pulgadas y media de diámetro con 4 hélices. Y el proyecto que tenemos emblemático perteneciente a Sol Solution, de la cadena Helical, o mejor dicho, de nuestra marca Helical, es la banda transportadora en la mina Cosamí. En este caso, aquí como pueden ver, esta cimentación que está, esta topografía que está muy accidentada, tenía alrededor de una pendiente del 25%, se requería elevar una banda transportadora que llevara material desde la parte que está en la parte superior hasta la parte de abajo para procesos de trituración. En este caso, ese es el proyecto de la banda transportadora, en donde iba a recibir el material aquí y se iba a transportar hasta la fábrica de procesos y mediante, pues ciertamente parecen zapatas, pero ya en este caso yo prefiero decirle cabezales, se hizo un diseño de pilotes helicoidales que trabajaron a la profundidad de aproximadamente de 10 metros, en donde se halló un estrato resistente de arenas limosas con 40 golpes y en la parte superior eran arenas muy sueltas que tenían del orden de 15 golpes. Entonces, de esa manera nosotros logramos pues hacer un diseño exitoso en este proyecto. Realmente fue un proyecto pequeño, fueron tres soportes como tal a los que se les dio solución. Aquí tenemos unas fotos de cómo es que mandamos embalado el producto, cómo llega al sitio. Y aquí tenemos el proceso, ¿no? Inicialmente nosotros medimos la verticalidad del elemento. Aquí, como si eran un poco profundos, pues sí se tuvo que traer una excavadora, una perforadora, mejor dicho, perdón por este caso, con el Prodig. Aquí podemos ver el Prodig, que es pues un motor rotatorio, y aquí entre el Prodig y el piloto helicoidal está el torquímetro. Y ese torquímetro es en el que en tiempo real pues estamos obteniendo los datos de capacidad de carga que se está alcanzando. Entonces, al final es un valor de validación, ¿no? Si tú ya tienes datos de qué capacidad necesitas, pues tienes que llegar a ese valor. Comienza la rotación para instalar los demás pilotes. Una vez que se instala una sección, se instala la siguiente extensión lisa y así consecuentemente hasta llegar a la instalación del cap de terminación. En este caso, estos iban a quedar embebidos en concreto. Y aquí podemos ver los arreglos de cómo quedaron las preparaciones listas para recibir pues los lados o los cabezales de los apoyos. Y bueno, pues eso fue todo el webinar. Espero les haya sido interesante y les haya sido útil esta información que vimos. Y pues quedamos atentos a sus preguntas. Les dejo aquí mi correo final, eh, perdón, mi correo al final, de manera que si tienen alguna duda con un proyecto o tienen algún proyecto que quieran que revisemos, pues con todo gusto podemos revisarlo, ¿no? Pueden enviarme la información al correo o ya sea en los correos en nuestra página oficial. Adelante, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Aprovecho para compartirles aquí en la ventana de chat el correo donde pueden enviarme su nombre para eh, recibir su constancia. Ujú.
ahí lo pueden encontrar, es afernandez@soilsolution.com.mx. Eh, y por acá tenemos una pregunta. Eh, bueno, primero nos comenta Luis Chacón, dice excelente presentación, el producto y muy calificado el expositor. Y también Abelino Vázquez, muy interesante, muchas gracias. Y nos pregunta Guillermo, un indicador de que el piloto helicoidal ha alcanzado terreno resistente es el torque. ¿Qué tal? Sí, justamente ese torque de instalación de manera indirecta, nos indica qué capacidad de carga ha alcanzado. Entonces, en el caso de que a veces no se alcance, nosotros llevamos extensiones lisas adicionales para darle más profundidad en el caso de que sea necesario. Eh, Básicamente, sí, esa sería la respuesta. Y por acá José Alexi nos pregunta, ¿este sistema es solo para estructuras con losas de fundación? ¿Para fundaciones aisladas se puede adaptar? Eh, Realmente aplica pues para cualquier tipo de cimentación, obviamente superficial, ya sea zapatas, también cajones de cimentación, losas. Aquí el tema está en el acceso. Por ejemplo, también podrías aplicar a zapatas corridas, por ejemplo, pero si tienes una zapata corrida en donde el acceso a ella es muy complicado, pues es donde se ve esa viabilidad de que el proyecto funcione, ¿no? Y también por acá nos preguntan si en la instalación se sufre de pandeo. De pandeo no, realmente en la instalación no, porque aún no tienes la carga vertical como tal. Cuando estás instalando es más por rotación. Sí se aplica un poco de presión para que vaya avanzando, pero no es la principal fuerza que se aplica. Es más esa rotación. El piloto tiene que irse ahora sí que enterrando pues solo. Pero sí, ya en diseño se tiene que revisar el pandeo. Si tienes el piloto está saliendo cierta parte del suelo, pues esa parte se tiene que revisar puramente por pandeo. Y también cuando tienes un suelo muy, mm, pues muy poco resistente, como una arcilla, por ejemplo, que tengas peso de herramienta, pues ahí sí tendrías que analizar qué pandeo podrías tener eh, en ese suelo, porque realmente el suelo no te estaría resistiendo nada. Hay una ecuación por ahí en el Deep Foundation donde te indica el módulo elástico crítico que debes de tener mínimo para no revisar pandeo en el suelo. Si no tienes mínimo ese módulo elástico en el suelo, tienes que revisar pandeo como si no tuvieras nada. Entonces, si por ejemplo pongo ese caso como ejemplo, si tuvieras peso de herramienta, pues sí tendrías que revisar pandeo, ¿no? Que es lo que podría regir tu diseño, ¿no? Por acá tenemos otra pregunta de Leobardo. De manera general, ¿cómo se podría comparar en costo de este sistema contra un sistema típico de recimentación con micropilotes? ¿Ustedes nos pueden dar asesoría para recimentar una estructura que presenta asentamientos importantes? La asesoría sí, de hecho más que asesoría, pues realmente al recibir nosotros el proyecto de manera oficial, le recuerdo que nuestros diseños para intentar obtener un proyecto no cuestan. Ya una vez que nosotros ganamos el proyecto, pues bueno, ahí es donde indirectamente, por así decirlo, se cubren, ¿no? Pero nuestros diseños como tal no cuestan, por ese lado no tengan miedo en acercarse a nosotros. Y por el lado de los costos, eso sí te lo debo, no te podré darte un paramétrico en este momento. Por acá, Valentín nos pregunta, ¿cuál es el comportamiento de estos elementos ante cargas a tensión? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cuál es el comportamiento de estos elementos ante cargas a tensión? Ah, ok. Mira, en las ecuaciones realmente la capacidad de carga-tensión es muy parecida a la capacidad por compresión. Se comportan muy bien porque de hecho el acero es el mejor material para resistir tensiones, entonces en ese tema
pues no necesitas como que una consideración adicional. Cosa que, por ejemplo, en las pilas de concreto, pues sí tienes que hacer el diseño bien del armado, porque pues es lo que realmente va a resistir la tensión. En este caso ya no. Y ya esa resistencia a tensión estructuralmente ya te la da el fabricante. En este caso, pues nosotros ya tenemos una resistencia por cada tipo de pilote. Ya lo que hay que calcular es la geotécnica, ¿no? Más bien, cuánto te da geotécnicamente. Por acá nos comenta Fernando, ¿qué tan viable es su uso en naves industriales y si trabajamos en todo el país? En naves industriales es súper aplicable porque las naves industriales de manera general en zapatas tienen bajas cargas, en especial en el uso de zapatas. Ya para el tema de, de losas de piso, yo veo más conveniente si el uso de ya sea de pilas de grava o de inclusiones rígidas. Inclusive veo muy aplicable el tema de los pilotes al tema de equipo pesado, ya que se puede instalar muy rápido. Por acá nos pregunta Fernando, ¿puede por favor repetir los costos del diseño? Digo, creo que es, ya lo mencionamos que es gratis, pero si quieres comentarlo nuevamente. Sí, sí, el diseño como tal es gratis, por preguntar no se cobra. Por acá nos pregunta Gregory, ¿en qué tipo de suelo no sería posible utilizar esta técnica? Eh, bueno, aquí voy a tratar de ser breve, pero recordarlo. No aplica a rocas de ningún tipo, ya sea fracturada o sana, eso es descartado. No aplica a ningún tipo de suelo que tenga más de 25% de grava y tampoco a suelos que tengan presencia de boleos. Boleos son pedazos de roca que aparecen que no pasan por las mallas de cribado. Y aplicamos a cualquier tipo de arcilla, a cualquier tipo de arena limosa, de arena limpia, que no tenga más de 50 golpes francos en SPT. Por acá nos pregunta, ¿cuál sería el contacto para pedir asesorías y una cotización? Digo, ahorita en la pantalla se puede ver también tu correo y también les dejé del lado derecho nuestras redes sociales. Les dejé tanto las redes sociales de Sol Solution como las de Helical. También por ahí pueden solicitar una cotización o visitando nuestra página oficial, que es anclajeseliquidales.com. Dice Edith, en niveles freáticos muy altos, ¿es posible un rechazo por empuje? No, no, o sea, realmente el nivel de agua freática no es algo que nos preocupe en la instalación. Em, por acá nos comenta José, para recalce en partes internas de un galpón industrial, ¿qué tan grande es el espacio a intervenir? Bueno, es lo que mencioné hace rato un poco sobre el acceso que se tenga. De hecho, también tenemos por aquí un accesorio en el cual podemos instalar inclusive en una especie de tripié que se instala en sitio. Pero el tema ahí es que es para diseños que requieran muy poca longitud y pocas hélices. El tema aquí es que en general lo ideal es que quepa al menos un Bobcat. Si el Bobcat cabe, pues lo podemos instalar. Si no cabe, pues sí es donde perdería viabilidad un proyecto. Eh, ya nos quedan solo dos preguntas más y les recuerdo que para las constancias les dejé el correo aquí del lado derecho. Nos preguntan si trabajamos en todo el país. Es correcto. Digo, hay personas conectadas de otros países, pero estamos en México. Y nos preguntan, bueno, nos comenta Jesús, buenas tardes, muy buena presentación, gracias. Yo tengo la duda si existe alguna limitante con la profundidad, tanto si es muy profunda, 15 a 20 metros, o que sea corta. Sí, mira, yo lo que me he topado con el diseño han sido algunos temas, o sea, y depende de cómo esté la estratigrafía. Por ejemplo, puedes tener 15 metros de peso de herramienta y después de esos 15 metros puedes tener
una arena limosa de 40 golpes y no va a tener problema en atravesar los 15 metros. Pero, por ejemplo, si tienes un estrato que tiene 30 golpes de arcilla y tú quieres forzosamente desplantarte en una arcilla que tiene 50 golpes, que está, un ejemplo, a 30 metros de profundidad, ya no es viable atravesar 30 metros. Ya a lo mejor es más viable, pues sí, desplantarte en esa arcilla de 20 golpes y ver qué capacidad te da, porque ya para atravesar tanto espesor con 20 golpes, pues va a comenzar a tener problemas ya las hélices para atravesarlo, ¿no? Se empiezan a generar torques muy grandes, donde ya te van a pedir secciones muy, muy grandes que inclusive se salen fuera de lo comercial. Entonces, realmente lo ideal que yo me he encontrado en la práctica es que son pilotes con longitudes no mayores a 15 metros. Entonces, esa es como que la limitante de longitud de este tipo de sistemas. Por acá Fernando Hernández nos pregunta, ¿cómo se aplica el sistema de pilotes helicoidales en cimentaciones de mampostería de piedra brasa? En piedra brasa se vuelve un poco más complicado. Yo creo que no sería viable en piedra brasa por el tema de que se parte de la premisa en una piedra brasa de que el suelo solo o la cimentación solo transmite compresión. Entonces, al punto de tú en una piedra brasa de generar apuntalamiento en un punto, generas momento y la mampostería no está diseñada para admitir momentos entre claros. Entonces, de esa manera, pues sería un evidente fallo para cimentaciones de mampostería. Yo nunca lo usaría para mampostería. O sea, cimentaciones de mampostería, ¿no? Si tienes una cimentación de concreto y arriba hay modo de mampostería, adelante, ¿no? Y por último, Josué Ávila dice muchas gracias, estuvo excelente la presentación. Buenas noches. Y fueron todas las preguntas. De hecho, aprovecho para agradecer a todos por conectarse. Les recuerdo estar al pendiente de nuestras redes sociales, tanto de Soil Solution como de Helical, para estar más informados respecto a nuestros próximos eventos. Mi correo sigue apareciendo aquí del lado derecho, por si requieren una constancia. Y será todo por el día de hoy. Te agradecemos mucho, Gilberto. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Muchas gracias. Nos vemos para los próximos webinars. Hasta Buenas luego. noches a todos, Buenas hasta luego. noches.